¿Quién es Putin? Putin fue un agente de la KGB, que después llegó a jefe de la KGB y después llegó misteriosamente al cargo de primer ministro. Entonces el padre Sáenz y muchos otros que me atacan me dicen, no, pero nosotros somos cristianos, puede haber un arrepentimiento y una regeneración. Sí, por supuesto, yo creo en eso, pero no es el caso de Putin. Solzhenitsyn fue marxista y se hizo cristiano. Jordan Brunoyenta fue marxista y se hizo cristiano, por supuesto que los hay. Pero Putin es exactamente lo contrario, porque Putin llega al poder cuando Yeltsin había empezado a desbolchevizar a Rusia. Fue una tarea inconclusa, fue una tarea a medias, pero Yeltsin algo hizo para desbolchevizar, que era absolutamente necesario. Como en la Alemania nazi, después de la caída de los nazis, se hizo un proceso de desnazificación, era necesario que hubiera un proceso de desbolchevización en Rusia. Entonces, Yeltsin devolvió la bandera tricolor al Estado, Yeltsin repuso el águila bicéfala, Yeltsin hizo algunas cosas simbólicas muy importantes, porque ustedes bien saben que los signos y los símbolos gobiernan el mundo. Si Putin se hubiera arrepentido, como mínimo no hubiera deshecho lo que Yeltsin hizo. Hizo todo lo contrario. Putin está rebolchevizando, resovietizando a Rusia. Putin le devolvió la bandera roja, la sangrienta bandera roja al ejército ruso. Cuando subió Yeltsin al rato, los aviones de Aeroflot dejaron de llevar la hoz y el martillo. Miren los aviones de Aeroflot ahora. Volvió la hoz y el martillo. Putin le puso la estrella roja de 5 puntas a las gorras de los militares. Putin sigue manteniendo, qué gran cristiano nos quieren vender, la prohibición de escribir Dios con mayúscula en Rusia, que era una cosa que no pasó en ningún país del mundo. En la Rusia comunista se prohibió escribir Dios con mayúsculas. Contra esto ha protestado Solzhenitsyn, etc. Tomen un libro editado en Rusia hoy, la palabra Dios sigue con minúsculas. ¿Este es el defensor de la cristiandad que nos quieren vender? Nos dice el padre Sáenz y otros que Putin es un personaje valioso porque ha hecho reencontrarse a Rusia con su historia milenaria. Mentira. Además de haber resucitado todos estos símbolos bolcheviques, además de eso, Putin se ha expresado multitud de veces contra la Rusia histórica, contra los valores de la Rusia histórica. Putin, por ejemplo, hace muy pocos meses calificó de sangriento al zar Nicolás II, que ha sido canonizado como santo mártir por la Iglesia. El zar Nicolás II sangriento fue todo lo contrario. Por no haber sido sangriento dejó que permitiera la revolución. Hace un tiempo leí un artículo de Vicente Massot, y creo que lo tiene también en el libro, donde él plantea, yo lo admiro a Massot intelectualmente, he sido amigo de él, pero él plantea lo siguiente, hablando de la guerra sucia, dice: no hay ningún caso en la historia de la humanidad que alguien haya dejado el poder con tal de respetar los derechos humanos. Pues sí lo hubo, Nicolás II. Nicolás II podía haber ahogado en sangre la revolución y prefirió ofrecerse como mártir, él y toda su familia, para no derramar sangre rusa, que no se derrame sangre rusa por él. Y él se le ha dicho que la Rusia prerevolucionaria, la Rusia zarista, la Rusia histórica, esa Rusia milenaria de la que habla el padre Sáenz, ha sido la cárcel de los pueblos. La cárcel de los pueblos. Los pueblos que formaban el imperio ruso tenían, excepto los judíos, los mismos derechos de todos los demás pobladores. Rusia ha tenido primeros ministros en el imperio zarista, primeros ministros que eran georgianos, primeros ministros que eran polacos, Adam Czartoryski, por ejemplo, de Alejandro I, georgianos como Loris Melikov. ¿Ustedes se imaginan un primer ministro hindú en Inglaterra? No, Rusia era mucho más abierta como imperio. No era la cárcel de los pueblos como dice Putin.